Vamos a ir iniciando. Saludamos a las personas que han ido llegando y, importante, como ya nos ha pasado en las últimas semanas, nos avisan si es que hay algún problema con el audio. Les pido ahí que en los comentarios me comenten si escuchan bien, si hay alguna dificultad antes de que inicie y no me escuchen nada cuando estemos ya en el capítulo. Así que las voy leyendo para que nos vayan dejando ahí sus comentarios. Y Mara, para ver si te escuchan a ti también, para que nos digan y Sí, partimos. sí. Hola chicas, desde ya pido disculpas hoy si se me escucha medio mal. No estuvo fácil el partido de Argentina con Cabo Verde y tengo hecha percha la garganta, pero ahí vamos a darlo todo. Ya, esto parte denso, así que preparadas, preparados, y vamos a partir entonces con el capítulo 3. Bueno, ya en el capítulo 3 volvemos al presente, ya no estamos en los recuerdos del pasado, y inicia así. Bueno, el capítulo 3 inicia con una advertencia que contiene descripciones explícitas de contenido sensible, para no hacer mayor spoiler. ¿Ya? Partimos entonces. Empieza el capítulo con Won, que se despierta confundido en su cama, mirando al techo de su habitación, moviéndose para ver que estaba completo, ya que él estaba seguro de que saltó de su condominio y ahora ya no tendría que estar en este mundo. Su habitación estaba oscura, pero una pequeña línea de luz a través de las cortinas pudieron hacer notar de que alguien estaba en el sofá con los pies en su cama. ¿Quién es?, se preguntó. ¿Acaso, además de no haber muerto como deseaba, ahora tengo que despertar para lidiar con un ladrón en mi habitación? ¿O es que saltar de un edificio se considera una muerte demasiado fácil? ¿Qué tan grande debe ser mi pecado para esto?, se preguntaba Won. ¿Ya despertaste?, dijo una voz. Sentí un escalofrío recorriéndome por todo el cuerpo, cuando el misterioso joven habló, rompiendo el silencio sepulcral. Seguía sentado inmóvil, de espalda a la cama, pero de algún modo sabía que yo ya estaba despierto, a pesar de que yo seguía ahí tendido, sin haberme levantado ni haber hecho el menor ruido. Despertaste más rápido de lo que pensaba, me dijo. Aunque pensándolo bien, esa voz me resulta familiar. Creí que sería más débil, que serías más débil. Esto es, piensa Won. Me incorporé lentamente en la cama con precaución, manteniendo la mirada fija en la espalda de aquel hombre. Mi mente era un caos. Me preguntaba qué debía hacer, si llamar a la policía o qué. ¿Qué hacer? ¿Quién es usted?, pregunté con voz plana, mientras mis manos apretaban la manta con tanta fuerza que temblaban. ¿Cómo entré en mi habitación? ¿Y por qué estoy yo aquí? Haces demasiadas preguntas, me dijo. Tengo derecho a preguntar, le dije. Pero eso no significa que yo tenga que responder, ¿verdad? Tienes que responder. Intenté controlar mi voz para que no temblara. El otro no discutió más. Se puso de pie y comenzó a caminar lentamente, arrastrando los pies hacia la puerta de la habitación. Su sombra era alta y robusta. Pensé que si decidiera hacerme algo, yo perdería estrepitosamente. Me preparé mentalmente para morir. Pensé que prepararme para morir hubiese sido más fácil. Si no responde, llamaré a la policía para que hable con usted, le dije. Y él guardó silencio y permaneció allí de pie, inmóvil. Intenté forzar la vista para ver su rostro con claridad, pero una sombra negra caía justo sobre sus facciones, impidiéndome ver nada. Se lo advierto, piense bien lo que va a hacer. Aunque me mate, no sentiré nada. De todos modos, ya quiero morir. Pero si me mata, con la esperanza de llevarse mi dinero o mis pertenencias, no podrá disfrutarlas en paz. Mi pareja era alguien famoso. Murió hace poco, apenas unos días. Todavía es una noticia escandalosa. Además, estoy a punto de ser demandado por un político. Si de repente me pasa algo, ¿crees que... Clic. Toda la habitación se iluminó de golpe.
antes de que terminara de desvariar. La luz reveló el rostro del hombre misterioso que antes se ocultaba en las sombras. Estaba allí, frente a la puerta, con la mano todavía sobre el interruptor, mirándome con una expresión indiferente, ligeramente irritada. Dices tantas tonterías que no pareces alguien que quiera morir. Lo miré. Pifa. Mi voz se cortó, como si un nudo se hubiera formado en mi garganta. Mi corazón latía con tal fuerza que podía escuchar el retumbar en mis oídos. Parpadeé una vez y otra vez. Me pellizqué la piel a escondidas, pero solo obtuve dolor a cambio. No logré despertar de este delirio. Hiciera lo que hiciera, él seguía allí de pie, observándome con una mirada gélida que mi pifa nunca antes me había dirigido. Ya deja de pellizcarte, dijo con voz lánguida, como si estuviera exhausto, mientras caminaba arrastrando los pies lentamente de regreso al sofá. Se detuvo detrás de este, apoyó la cadera en el respaldo y me clavó la mirada. Aunque te arranques la piel a pellizcos, no voy a desaparecer. Esto era real. No me lo estaba imaginando, no estaba soñando y estaba bastante seguro de que no estaba delirando, a pesar de todo lo que tenía frente a mí, a pesar de que todo lo que tenía frente a mí carecía de lógica. Si ya despertaste, entonces su voz se cortó, pero supe que no se sorprendió en absoluto cuando salté encima de la cama de golpe y corrí a abrazarlo. Lo abracé con todas mis fuerzas, buscando sentir la temperatura de su cuerpo, intentando inhalar ese aroma tan familiar, pero nada de eso estaba allí. Este abrazo era unilateral, no transmitía esa calidez que yo recordaba. Pero a Wom no le importaba, porque si Pifa estaba ahí, eso era lo más importante. ¿Qué estás haciendo? Se quejó con su habitual tono pausado. Suéltame. Pifa. Lo abracé aún más fuerte, ignorando sus quejas, aunque sabía perfectamente en mi interior que Pifak jamás hablaría así, que él nunca rechazaría mi abrazo. Aún así, quería retenerlo. No lo dejaría ir por nada del mundo. No habría una segunda vez. Juan lo siente. Perdón por ser tan egoísta. Perdón por presionarte, aún sabiendo cómo te sentías. De ahora en adelante, Won no volverá a hacer eso. No te obligaré a nada que no quieras hacer. Won hará todo lo que Pifa quiera. No me dejes de nuevo, por favor. Te lo ruego. Al final, rompí a llorar una vez más. Won acepta lo que sea, Pifa. No te vayas. Eso, dijo él. Su tono de voz sonaba indiferente, en total contraste con mi desbordante emocional. Suena a una relación de mierda, dijo. Dicho esto, Pifa me empujó para apartarme, intentando resistirme. Intenté resistirme, pero no tuve éxito. Despegó mis brazos de su cuerpo, deslizó sus manos bajo mis axilas y me levantó en el aire como si fuera un cachorro pequeño que no pesara ni un kilo. Me subió y bajó un par de veces. Frunció el ceño y finalmente dejó que mis pies tocaran el suelo. Realmente pesas poco. ¿Tienes órganos dentro o estás relleno de algodón? Won se sorprendió de la fuerza que tenía, ya que Pifá, con toda la fuerza que tenía, no podría levantarlo así con facilidad. Deja de llorar. Sé que te habrá, sé que te alegra ver este rostro, pero yo no soy la persona a la que echas de menos, dijo con voz plana, mientras caminaba para dejarse caer sentado sobre el borde de mi cama. Este Pifá actuaba como si todo fuera normal. Su forma de hablar y sus movimientos eran sumamente naturales, aunque la realidad era que si eliminaba su inmenso anhelo, nada de esto se acercaba siquiera a lo natural. Won seguía llamándolo Pifá, pero la otra persona decía que no era él, y ya se estaba poniendo irritado. Won solo pensaba que que le estaba haciendo una broma. Entonces, en un tono desafiante, le preguntó: Júrame que de verdad crees que soy él.
¿Y qué razones tengo para pensar de que tú no lo eres? Tú lo sabes muy bien, en el fondo de tu corazón. Un silencio asfixiante se arrastró. Mi cuerpo se quedó petrificado. Sentí como si unas manos invisibles treparan por todo mi cuerpo hasta inmovilizarme, obligándome a permanecer allí de pie para enfrentarlo, a él, que era la verdad. Viste su cadáver con tus propios ojos, viste cuando lo metieron en el ataúd, sabes que está muerto, dijo con voz plana, mientras una estela de frío glacial emanaba de él constantemente. Pude sentirlo desde que lo abracé. Él no poseía ese calor reconfortante y seguro que tenía Pifá. Y ahora que me estás mirando, también sabes que él y yo no somos la misma persona. No tenía ni un ápice de empatía. Este Pifá carecía de corazón, a diferencia del anterior, que desbordaba bondad. Aquel estaba rodeado de una luz solar cálida. El de ahora era como el fondo de un océano gélido. Puede que no me conozcas a mí, pero es imposible que no lo reconozcas a él, ¿verdad? Me vi presionado a mirar lo que no quería mirar, a escuchar lo que no quería escuchar y a pensar lo que no quería pensar. Intenté bloquearlo todo y concentrarme solo en el hecho de que Pifa había vuelto a mí, aunque no aunque en lo más profundo de mi ser, en esa parte que casi se escapa del subconsciente, sabía que esta persona no era quien yo deseaba. Se parece a Pifá de verdad. Su físico y su rostro son idénticos, como dos gotas de agua. Sin embargo, el hombre frente a mí tiene el cabello más corto y posee marcas en el rostro que Pifá no tenía. Una cicatriz en el extremo de su ceja izquierda y otra leve marca sobre el pómulo derecho. Su cuerpo parece más musculoso que el de Pifá, tanto a simple vista como cuando aproveché de abrazarlo hace un momento. Si Pifá vistiera un traje completo negro, quizás también se vería así de sexy y misterioso. Se parece a un Pifá al que no conozco, como un Pifá que hubiera pasado por muchas cosas, alguien más cruel y rudo de lo que mi Pifá jamás fue. Parece a alguien a quien no le importa nada en este mundo, alguien que desprecia la palabra amor o mis besos, y que sería capaz de matarme tanto física como emocionalmente sin sentir el menor remordimiento. Juan estaba confundido, pero no quería aceptar la realidad. La otra persona le dijo que lo vio cuando se quiso suicidar, y al ver que no quería saltar, le dio un empujón al decirle que salte. Juan preguntó cómo hizo todo esto, y él ya no sabía que era real. Quizás de verdad, pensaba Won, se había vuelto loco. ¿Acaso pensé que había saltado cuando en realidad no lo hice? Se cuestionaba Won. Tenía la intención de venir a buscarte. Estuve esperando mucho tiempo a que saltaras, pero no lo hacías, así que tuve que ir a darte un empujón. Al principio me alegré de que por fin te hubieras decidido, pero una vez que saltaste, el plan falló. Espera, levanté la mano para detenerlo antes de que siguiera soltando más cosas que yo no podía comprender. ¿Qué parte que te confunde ahora? Dijo él. Todo, dije enfatizando cada sílaba. Es que no se daba cuenta de que no tenía el más mínimo sentido lo que decía. Soltaba lo que quería sin importarle si quien lo escuchaba no podía seguirle el ritmo. ¿A qué te refieres con venir a buscarme? ¿Quién eres tú en realidad? Ah, chasqueó los dedos con fuerza, como si acabara de recordar que se le había olvidado por completo la parte más importante. ¿Sabes lo que es un Reaper? Reaper. ¿Como el Grim Reaper? Murmuré. ¿Te refieres a un segador de almas? A la muerte. La muerte, repitió mis palabras pensativo, pero al final asintió levemente, como diciendo, da igual, me da pereza pensarlo. Sí, puedes llamarme así. Won, al ser una persona analítica y que cree todo en la ciencia, no creía lo que estaba escuchando y ya estaba pensando que estaba loco.
¿Soy yo el que está loco o eres tú? Pregunté desesperado por encontrar una respuesta. Él me miró a la cara y dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera exhausto de mi actitud. ¿Qué tanto la agota? El que debería estar agotado soy yo, ¿no? ¿La muerte? ¡Qué estupidez! ¿Acaso estás escribiendo una novela? De verdad, todos son iguales. Suspiró de nuevo. Ven aquí. Me hizo una seña con la mano para que me acercara, como si fuera un perro al que hubiera criado. ¿Qué? Le pregunté entornando los ojos con desconfianza. Ven aquí, repitió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué no me lo dices? Te lo voy a explicar. Después de dudar, Won se acercó a él, y el Reaper abrió las piernas para que me pare entre ellas. Agarró su mano y la puso en su cuello. ¿Qué pasa? ¿No lo sientes? Me dijo, mientras yo seguía confundido sobre qué demonios estaba intentando hacer. Sujeta bien. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad eres médico? Su voz era plana, pero pude percibir claramente el fastidio. Por cierto, ¿cómo sabía él que yo era médico? ¿Acaso investigó mi antecedente? Concéntrate bien, me miró a los ojos y habló con tal seriedad. ¿Lo sientes? Intenta recuperar la compostura. Respiré profundamente y fijé toda mi atención en la yema de mis dedos y en mi palma. Y en cuestión de segundos comprendí qué era lo que quería decirme. Este hombre no tiene pulso. ¿Cómo es posible? Pregunté confundido. De repente sentí un vacío en el estómago y un escalofrío me recorrió el cuerpo en oleadas. ¿Eres un fantasma? No digas tonterías. Solo los muertos no tienen pulso, dije. Sí, exacto. Es que no soy humano. Won seguía confundido, haciéndose miles de preguntas en la cabeza. Seguía sin entender, pensando lógicamente como un doctor y no creyendo en esto de los segadores. Entonces, el segador le explica a Won que los que fallecen necesitan ir a un lugar y que no pueden solos. Por eso ellos los guían. Y Won le pregunta, ¿qué era ese lugar? A lo que el segador le dice que no está muerto y no puede decirle, que antes había venido a buscarlo, pero ya no. Won seguía sin entender, y para colmo, el segador no le explicaba nada. Todas sus respuestas eran distintas, pero el segador le dijo que él mismo no sabía quién era Won y por qué no puede llevárselo. Won se le queda mirando más confundido. Muchas veces tenía ganas de lanzarse y besarlo por el parecido a Pifá, pero su lado lógico le daba a entender que no era él. Hasta que Won le pidió más explicaciones, porque ya estaba creyendo que en realidad estaba demasiado loco y se inventó toda esta historia. El segador, ya molesto, levantó su mano para tapar los ojos de Won. En ese momento, Won sintió como su cuerpo empezaba a flotar, hasta que sus pies tocaron el suelo. Cuando sus ojos se abrieron, vio que estaba en un desierto con cielo nocturno. Mirara a donde mirara, todo se veía igual. Empezó a caminar sin rumbo, no quería quedarse en el mismo lugar. Caminó un buen tiempo sin rumbo, sin estar cansado en lo más mínimo, hasta que a lo lejos empezó a ver un puente. Y entonces comenzó a correr. No sabía por qué, pero quería llegar ahí. Antes de alcanzar el puente, todo desapareció en un parpadeo. Su cuerpo sintió nuevamente un violento tirón. Cuando recobró el sentido, estaba de vuelta en el mismo lugar, en su habitación, al pie de la cama, justo entre las largas piernas del hombre que tiene el rostro de Pifá. Él retiró la mano que cubría los ojos de Won y lo miró con una expresión desafiante. Aún no estás muerto, no puedes llegar ahí, dijo el segador con voz plana. Won no le quedó otra que aceptar que todo lo que pasó es verdad, que subió a la azotea y que el segador con cara de Pifá estaba con él. Ahí
El segador le explica que su nombre había aparecido en la lista del último día. Por eso había ido a buscarlo. Pero al momento en que Won se lanza al vacío, el segador sintió que también se estaba muriendo. Won quedó sorprendido, ya que como alguien que no está vivo puede sentir que se muere. Y ahí el segador le explica por qué. Simplemente le dice, no soy un humano como tú. Eso no significa que no pueda desaparecer. He oído que existen ciertos eventos que pueden hacer que seres como yo se desvanezcan, pero nadie sabe decir qué tipo de eventos son. Won no podía entender todo esto que el segador le estaba explicando porque era muy extraño. Y después de escuchar la respuesta del segador, le dice al segador que es posible que sean almas gemelas. Y el segador ya se molesta con esta tontería, se irrita mucho, no le encuentra lógica a lo que estaba diciendo Won, y le dice que no piense tonterías, porque él, nuevamente, él repite, no es su novio muerto. Won le dice que entonces, ¿por qué se ve igual a Pifa? Ante esto, el segador le explica que esto debe ser así, porque así las almas a las que deben guiar buscan tener a una persona que sea idealmente alguien amado, alguien con quien sientan confianza. Por eso toman ese tipo de aspectos. Si fuera una persona desconocida o alguien aterradora, no la seguirían. Así que toman el aspecto de una persona a la que aman. Ahí Won se da cuenta que todo lo que le estaba contando tenía sentido. Si estás muriendo, te gustaría ver a alguien con el rostro que amas por una última vez, y en este caso sería Pifá. Pero a la vez cree que esto es un engaño que es bastante cruel, porque utilizan a la persona que amas para que puedan cruzar ese famoso puente para llegar a la otra vida. Ante eso, el segador le dice que él es solo una imagen a sus ojos, que no tiene forma alguna. Won se sorprende mucho por esto y le dice entonces que por qué lo había podido abrazar. El segador le dice, ya, eso no cuenta, no tiene nada que ver con toda esta historia que le estaba explicando. Y él le dice que por qué, porque sí lo había podido abrazar si es que no tenía un cuerpo. Y le decía que este era un caso especial, que Won no era un alma común, es más, ni siquiera eres un alma. Dice, no estás muerto, si no estuvieras muerto no podrías verme, así que ahora tengo que permanecer en una forma humana para que podamos hablar. Won le dice, si vas a fingir ser un humano, ¿por qué no haces que tu corazón lata también? Así como estás, das escalofríos. Si hiciera eso, ¿cómo podrías distinguir a un humano de un segador? Le dice el segador. Pues hazte una marca, podrías ponértela en la frente para que se vea clara, dice Won. El segador se irrita nuevamente y le dice, oye tú, no soy un buey al vapor. Won comenta que le irrita no poder ganarle nunca en una discusión a este hombre, a pesar de que se le ve extremadamente perezoso para hablar o explicar todo, nunca cede ni siquiera un poco. Además, le encanta hacer ver a Won y hacerlo sentir como si fuera un niño que no entiende absolutamente nada. Dice Won, en resumen, me salvaste porque tenías miedo de morir tú mismo. ¿Lo he entendido bien? Correcto, le dice el segador. Pero aún no sé cuál es la causa. Por eso, mientras busco la respuesta, tienes terminantemente prohibido morir. Won se angustió porque su vida se volvió un caos. Lo único que tenía era la muerte, pero ahora esa opción ya no le pertenecía, ya que hay un segador que no lo deja morir. El segador le dice que tiene que investigar este suceso y mientras tanto no tiene permitido morir. Después de eso, si quiere morir, a él ya no le va a importar. Won se sorprendió de lo frío de las palabras que le decía el segador, porque así, y viendo esto, se daba cuenta de que él no podía ser Pifá, ya que Pifá nunca le diría algo así, lo cual hacía que extrañara mucho más a Pifá.
Después de esta conversación, el segador le dice que se duerma y que él se va para poder investigar este suceso extraño. Todo esto de que por qué sintió miedo o esta sensación de de que se iba a morir cuando iba a morir Won. Luego de que le dice esto, Won se acuesta mientras veía al segador desaparecer por el balcón. Habían pasado ya 24 horas. Won seguía acostado en el mismo lugar, sin levantarse para nada, ni para el baño, ni para comer o tomar agua, pensando todo lo horrible que estaba viviendo. Así que pasaba que era predecible no levantarse y dejarse morir ahí, debido a todo lo que estaba pasando. El tiempo transcurre con una lentitud que parece querer matarme en vida, piensa él. La imagen del techo de mi habitación se ha convertido en lo único que soporto mirar. Y el resto, mire donde mire, solo puedo pensar en Pifá. Antes de que compráramos la casa juntos, este lugar fue como nuestro primer hogar. Pifá prácticamente se mudó aquí. Aunque siempre decía que solo venía a quedarse temporalmente, usó ese truco desde que empezó a cortejarme. Pese de, pese de los diferentes cursos que habían o que iba a tomar o las diferentes cosas que hacía en el día a día, nunca volvía a su propio condominio. Al final simplemente compraron una casa para poder vivir juntos. Así ya no tendría que pifar diciendo que venía de visita a su casa. El silencio sepulcral me permitió escuchar un sonido que en condiciones normales no habría notado. Oí el tono de una notificación viniendo de algún lugar. No era de mi móvil, de eso estaba seguro, porque lo había apagado. Y por alguna razón me incorporé lentamente. Bajé de la cama y fui tras ese sonido. No fue difícil encontrar la pantalla de un iPad que se iluminó en medio de la oscuridad. Hasta ese momento ni siquiera me había dado cuenta de que había un iPad sobre la mesa frente al sofá. Tomé el iPad para revisarlo, pero descubrí que no era nada importante. Solo un correo electrónico de una marca de la que soy socio, enviándome promociones que seguramente nunca saldré a usar. Me reí de mí mismo por haberme esforzado en levantar el cuerpo para ver algo así, pero en lugar de devolverlo a su sitio, mis dedos siguieron desplazándose por las notificaciones acumuladas, como si estuviera tan ocioso que no supiera qué más hacer. Y entonces, en medio de esa deriva sin sentido, encontré algo. Una notificación del chat de Bifa de hace 3 días. Al ver en la pantalla de bloqueo, solo se alcanzaba a notar que la otra parte había enviado un mensaje. Estaba bastante seguro de que no había chateado con PJ en este último tiempo. Apenas empezamos a hablar el día de lo que pasó con Pifa. Entonces, ¿qué fue lo que envió? Entré a mirar con curiosidad y al ver el nombre de la sala de chat, se resolvieron todas mis dudas. PJ no me había enviado un mensaje a mí, sino a Pifa. No sé cuándo inició sesión en mi iPad. Debió ser hace mucho tiempo, porque normalmente casi no uso Line en el tablet. Era Pifa, a quien le encantaba dejar su sesión iniciada en todas partes, sin miedo alguno a que alguien suplantara su identidad. Me tomé el atrevimiento de entrar a ver los mensajes entre Pifa y PJ. Pedí permiso en mi interior. Déjame ver un momento, Pifa. Aunque él no respondió, sé que me habría dado permiso. Pifa nunca ponía reparo en esas cosas, jamás tuvo secretos conmigo, excepto lo de la propuesta de matrimonio. Pifa tenía guardado el contacto de PJ como Big Bro. Pensé que no hablaban a menudo, pero al revisar los mensajes por encima, descubrí que lo hacían más de lo que imaginaba, aunque la mayoría parecían ser mensajes entre Pifa y Benny, especialmente esta última semana. PJ había hablado con Pifa todos los días. En cuanto al tema de conversación, la última imagen enviada hace 3 días era suficiente para explicarlo todo. Big Bro, decía, echa un vistazo y elige. Le había enviado una imagen. Esa imagen era una captura de pantalla de algún sitio web.
El contenido era una larga lista de números de contacto y en la parte superior de la pantalla se leía Centro de Bienestar Infantil y Adopción del Gobierno. Mis manos comenzaron a temblar. No, me temblaba todo el cuerpo. A medida que devoraba los mensajes que se habían enviado, mi pecho se agitaba más y más. Una sensación más similar a la del primer día en que supe lo de Pifá volvió a golpearme. Big Bro escribió, pero sinceramente deberías consultarlo con Won. Rafa, el nombre real de Pifá, le dice, claro que lo consultaré, pero déjame investigar por mi cuenta primero. Esto no era para nada lo que yo esperaba. Yo ya había abandonado esa idea, aunque iba un poco en contra de mis deseos. Para mí no había nada más importante que Pifá. Podía vivir sin hijos, pero no podía vivir sin él. Eso era exactamente lo que quería decirle al llegar a casa aquel día. Pensé que su negativa había sido un ultimátum. Pifá dijo que no, y eso significaba que no cambiaría de opinión. Actuó como si no hubiera pasado nada después de aquella noche. No volvió a mencionarme el tema de los hijos, pero resultó que fue a consultárselo al hermano que siempre decía que era un pesado. Lo hizo porque sabía que nadie entendería mejor de leyes que un abogado de una firma tan prestigiosa como PJ. Seguí leyendo la conversación entre los dos hermanos, mientras intentaba respirar profundamente, obligando a mis lágrimas a no romper los diques de mis ojos. Sabía que si empezaba a llorar ahora, no me quedaría ni una pizca de cordura para terminar de entender lo que estaba pasando. Big Bro dijo, consentir a tu pareja está bien, pero no olvides pensar en tu propia felicidad. Pregúntatelo bien, ¿de verdad quieres tener hijos? Rafa le respondió, deme un segundito. Ya, entonces, Rafa contestó, si pensara solo en mí, no querría, pero ahora no estoy solo yo. No puedo pensar únicamente en mí mismo. Big Bro dijo, entiendo, en una relación siempre hay que tener en cuenta al otro, pero te lo pregunto porque temo que solo estés pensando en Won y te olvides de ti. Me da miedo que te obsesiones tanto que Won no sea feliz. Rafa dijo, si Won no es feliz, ¿será que sirvo yo? Una lágrima cayó pesadamente sobre la pantalla brillante. Mi respiración es tan poca cuando se trata de él, mi resistencia es tan poca cuando se trata de él. En cada palabra que Pifá escribió, me pareció escuchar su propia voz. Esas palabras tan sinceras que yo antes consideraba normales en él, ahora me resultan profundamente tristes. Me hacen sentir culpable, pero no por no haber prestado más atención a lo que significaban. Rafa dijo, puede que tener un hijo no sea mi meta personal, pero es lo que Won desea, así que no hay ninguna razón para que yo no lo haga, porque mi meta es hacer feliz a Won. Big Bro escribió, increíble, mi hermano es todo un héroe de película. Rafa escribió, por supuesto, fui yo quien se lo pidió, ¿no? ¿Cómo no iba a hacerlo? Ja, ja, ja. No entiendo nada, todo salió mal, mi vida no debería haber terminado así. Estaba solo un paso, estaba a punto de tener todo lo que deseaba. Me iba a casar legalmente con el hombre que amo, algo que siempre pensé que no tendría oportunidad de ver en este país, al menos no mientras ambos estuviéramos vivos. Yo sería profesor de medicina, él tendría muchísimas oportunidades en el extranjero como fotógrafo, y los dos tendríamos un hijo precioso juntos. Solo quería ver a Pifá como padre. Quería que supiera que él también podía cumplir con ese rol, a pesar de que su propia infancia no fue hermosa. Quería sanar las heridas de su corazón, quería que supiera lo afortunado que sería ese niño por tener a alguien como él como padre. Quería demostrarle que Pifá no se parecía en nada a su propio padre. Quería que él se viera a sí mismo tal como yo lo veo. Pifá, dije, pero sé que pensar así es egoísta. No tengo derecho a demostrar nada que la otra persona no desee. No puedo imponer mis propias creencias sobre la persona que amo. No tengo derecho a decirle qué es lo correcto o qué debe hacer.
No tengo derecho a entrometerme en las heridas del corazón de nadie, sin importar cuánto amor o cuánta buena voluntad sincera ponga en ello. Eso es lo que me decía a mí mismo mientras la atmósfera entre nosotros se volvía sombría. Por un instante llegué a halagarme a mí mismo, pensando que estaba diciendo todo lo posible, haciendo todo lo posible por sacar adelante nuestra relación. Incluso llegué a pensar que en este asunto Pifá no se estaba esforzando tanto como yo. A pesar de haber vivido tanto tiempo juntos, todavía no lo conocía lo suficiente. Rafa escribió, en secreto, Fa quiere una niña. Big, ¿tú crees que Won querrá niño o niña? Pifa quería una niña. Pensé que alguien como él, si de verdad llegara a tener un hijo, querría un niño con el que pudiera hacer travesuras como lo hace con Benny. Big Bro escribió, yo creo que Won parece que preferiría un niño. Rafa contesta, ¿ah, sí? Si es así, entonces lo que él quiera. Un niño está bien. Tendré un compañero para jugar fútbol. Se rió. No es cierto. Pillay no tenía idea. Yo lo que quería era una hija. Abracé el dispositivo rectangular llorando, como si se me fuera la vida. En una situación como esta, lo que más deseo es abrazar a Pifá, pero como no puedo, no me queda más que abrazar sus palabras, su determinación, su amor y el sacrificio que dejó atrás sin otra opción. Hasta ahora, sigo sin entender qué pecado tan grande cometí para que estas desgracias recayeran en mí. ¿Acaso fue por ese único pensamiento malvado en el quirófano, solo porque estaba sufriendo? ¿Tengo que recibir un karma tan cruel como este? Si de verdad es así, entonces quítenme la vida. Ahora ya no tengo nada que dar. No queda nada que pueda ofrecer como sacrificio. Lo único que me queda es este aliento sin valor que nadie desea. Pero si la muerte de ese chico fue realmente por mi culpa, entonces quítenme la vida a mí. Si todo esto terminara de una vez por todas, no puedo soportarlo más. Caminé de un lado para otro en la habitación, abriendo cajones y buscando algún objeto que pudiera ayudarme. Pensé que lo guardaba en alguno de los cajones del dormitorio, pero no estaba allí. Así que salí a la sala de estar y rebusqué en los armarios donde creí que era posible encontrarlo. Tras un breve momento, finalmente lo hallé. Un cúter plateado, grande, ya en mi mano. Rompí la punta de la cuchilla para que estuviera más afilada, como si fuera nueva, antes de respirar profundamente. Me quedé mirando fijamente las venas de mi propia muñeca, analizándolas. No era tan aterrador como pensaba. ¿Será porque soy médico? Lo he visto todo. El tajo del bisturín sobre la piel humana, la sangre brotando como agua de una manguera, hígados, riñones, intestinos, corazones, cerebros. He visto todas esas cosas con la misma frecuencia con la que como cada día. Por eso, hacerme un corte en el brazo me parece una tarea menor. Pero ¿dónde debería cortar? A decir verdad, cortarse las venas es una forma difícil de morir. Tienes que cortar muy profundamente. Si corto en un sentido longitudinal, el daño en los vasos sanguíneos es mayor y se pierde más sangre, pero probablemente debería tomar bastante tiempo antes de morir. O mejor apuñalo un punto vital. Hmm, pero eso requiere mucha fuerza si quiero que baste de una sola vez para morir al instante. Además, usando un cúter, el filo no es igual a un bisturín. Si no muero será un problema. En cuanto a los medicamentos que hay en esta habitación, ninguno es realmente efectivo. Solo hay de esos que si tomas una sobredosis simplemente te hacen sufrir, pero no sabes cuándo vas a morir. Dejarme morir por deshidratación sería más fácil. ¿Y una cuerda? No tengo ninguna cuerda tan larga, e incluso si la tuviera, no sería suficientemente resistente. Tendría que salir a comprar una. A estas horas, ¿dónde la compraría? O tal vez las sábanas servirían. Tras pensarlo, tiré el cúter al suelo y corrí hacia el dormitorio. Me dirigí directo a la cama.
Ya empecé a tirar de la sábana para sacarla, mientras mis ojos recorrían todo el techo buscando algo lo suficientemente fuerte como para soportar mi peso. Al menos algo que no se viniera abajo antes de que yo diera un último suspiro. Mirando bien, parecía que había algo que servía. Me tomó solo unos minutos completar todos los preparativos. Una vez que encontré el método, todo fluyó a mi favor. Antes de darme cuenta, ya estaba de pie sobre una silla. Esta sensación era similar a la noche. Antes de lanzarme desde la azotea, me sentía así, asustado y vacilante. Pero esta vez la intensidad era mucho menor. Quizás porque ya había pasado por esto una vez, o porque ahora tenía una razón más para querer morir. Espero que esta vez funcione. Won lo siente, Pifá, murmuré suavemente. Esta vez no lloré. No sé si era porque me había vuelto más fuerte o porque ya no me quedaban lágrimas. Perdón por ser tan caprichoso. Ahora sé cuánto me amabas. Pero así es mejor. Cuando me encuentre con Pifá, podré sonreírle de par en par. Tengamos esa hija juntos en la próxima vida. Ha llegado el momento. Esta es la definitiva. Bajé el pie de la silla, preparándome para el tormento de la asfixia. Sabía que sería muy doloroso, pero si lograba superarlo, todos estos sufrimientos terminarían por fin. Pero no, no fue tan doloroso como esperaba. La sábana que había atado ni siquiera llegó a apretar mi cuello. Realmente no entiendes cuando se te habla, ¿verdad? Bajé el pie de la silla y mis puntas de los pies realmente quedaron suspendidas en el aire. Pero eso no hizo que me asfixiara hasta morir. Todo porque alguien había aparecido para cargarme, sosteniéndome por debajo de los glúteos, con un solo brazo. Te lo dije, si no te doy permiso, tienes prohibido morir. Y con eso termina el capítulo 3. ¿Se me escucha, Connie? Sí, yo te escucho. Ok. Yo te escucho. Bueno, Con una pequeña como que se corta, pero creo que es porque hablo yo. Me callo y vamos a ver si funciona. ok. Decime por favor si se me escucha bien. Estoy un poco afónica, chicas. Estoy mal de la garganta. La interferencia mía se escucha bien. Ok. Bueno, entonces damos comienzo al capítulo 4. Realmente me hacía sentir como si fuera un cachorro o un gatito. La primera vez que nos vimos, me levantó como si nada y dijo que pesaba tan poco, como si estuviera relleno de algodón. Ahora aparecía de nuevo sin hacer el menor ruido, cargándome justo cuando estaba a punto de colgarme. Y se quejaba con un tono de voz agotado, como si yo fuera un niño que, jugando, hubiera dejado la casa hecha un desastre. Tú, apenas me voy hoy y ya sales con esto, dijo una voz plana mientras me cargaba para zafarme de la sábana que había atado en forma de un lazo. Caminó directo hacia la cama y me arrojó sobre ella como si fuera un muñeco, y no un adulto que pesa casi 70 kilos. ¿Acaso no te acuerdas de lo que te dije? No sabía qué responder. Cuando decidí hacerlo, ni siquiera pensé en él. Me había olvidado por completo de todas esas cosas extrañas que superaban la imaginación. Ya fuera un fantasma o un segador, no me importaba. Solo quería librarme de estos sentimientos de una vez por todas. Me traía sin cuidado si este hombre se desvanecía en el aire porque yo dejara de respirar. Era un problema. He, pesa- He pasado toda mi vida salvando la vida de los demás. Y miren lo que recibo ahora. ¿Crees que lo que dije fue una súplica? Él se cruzó de brazos mientras me miraba. La situación actual era como si yo fuera un niño que había cometido una falta y él fuera un tutor cuya paciencia estaba al límite. Creo que hablé claro cuando dije prohibido. Es una orden.
Mm, supongo que así es, pero ¿a mí qué me importa? Incluso con los asuntos que son realmente mi responsabilidad, ahora mismo no tengo la menor intención de prestarles atención. ¿Quién se cree que es para venir a ordenarme qué hacer o no hacer? ¿Acaso parezco alguien que todavía le teme a las amenazas o a los castigos? No me jodas. ¿Es que no vas a decir nada? Preguntó con voz severa, entornando los ojos con desagrado al ver que yo me limitaba a quedarme sentado en silencio, dejando que él fuera el único que hablara. Si no se te ocurre nada, podrías intentar pedirme disculpas, porque hace un momento estuviste a punto de matarme. Quiero morir. Esa es la única frase que me sale decir ahora mismo. No puedes, respondió con firmeza. Tú quieres morir, pero yo no. ¿Y por qué tengo que hacerte caso? Esta es mi vida. Y esta también es mi vida. ¿Por qué tengo que seguirte yo a ti? No supe qué rebatirle. Tenía razón. Si yo tenía derecho a querer morir, ¿por qué él no iba a tener derecho a querer vivir? Pero, ¿no es esto injusto? ¿Dónde se ha visto que vinculen las vidas de dos personas de esta manera? Y encima, siendo extraños, si me hubieran vinculado con Pifá, no habría dicho ni una palabra. ¿Tan bueno es ser un segador? Le pregunté sin saber siquiera qué tipo de respuesta esperaba obtener. ¿Era esto algo que realmente debería estar preguntando? Tal vez termine haciéndolo enojar tanto que me convierta en una rana o en alguna criatura extraña. Pero normalmente, ¿pueden los segadores maldecir a la gente? No es bueno, respondió él con rostro inexpresivo, pero no hay razón para morir, lo que significa que tampoco hay razón para vivir, ¿no? Claro que la hay. La razón para vivir es que todavía no quiero morir. Lo miré a la cara intentando hallar la respuesta a una pregunta que ni siquiera existía. No sabía qué esperaba de él, pero al mismo tiempo guardaba a que me entregara algo a cambio, lo que fuera que él, lo que fuera que él supiera y yo no, cualquier cosa que me ayudara a poner fin a todo lo que estaba ocurriendo. No puede ser. Debes tener algo, suspiré bajando la vista hacia el dorso de mi hermano. En mi dedo anular izquierdo aún llevaba puesto el mismo anillo. Nadie vive sin un propósito. El joven segador no respondió. Soltó un suspiro y puso esa cara de aburrimiento de siempre cada vez que yo abría la boca. Al verlo así, me convencí aún más de que no tenía absolutamente nada que ver con Pifa, porque él jamás me suspiraría de esta forma. Por mucho que yo tuviera algo de lo que quejarme, él nunca demostraba estar harto de mí. Muy bien, responde a mi pregunta, dijo él tras un breve silencio. Won. Me sobresalté un poco al escuchar mi nombre sobre su boca. Por un instante, la voz del segador me resultó sumamente familiar. Era igual a cuando Pifá decía mi nombre, cuando quería hablar de algo serio. Por cierto, ¿de dónde sacó mi nombre? ¿O es información general que un segador debe saber de antemano? Parece lo más probable. Te estoy llamando por tu nombre, dijo de nuevo el irritable segador. Te escucho, respondí. No, tienes que levantar la cabeza, dijo con tono severo. Ahora su voz ya no se parecía a la de Pifa. Si me escuchas, mira la cara de quien te habla. ¿Qué pasa? En, Sin otra opción tuve que levantar la vista para encontrarme con sus ojos. A pesar de que en el fondo intentaba evitar mirar ese rostro porque, aunque sabía que él no era la persona que estaba pensando, pero su rostro hacía que no pudiera dejar de pensar en él de todas formas. ¿Vas a intentar suicidarte de nuevo? No, respondí al instante como si fuera un acto reflejo, mostrándome seguro tanto en mi tono de voz como en mi expresión, a pesar de que mi interior no pensaba lo mismo en absoluto. Te doy otra oportunidad para responder. No, insistí con firmeza. Ya te respondí, ¿qué más quieres? Mentira. Una vez más, su reacción hizo que se me erizara la piel. Su mentira no era un reproche ni intentaba acorralarme, simplemente lo sabía.
Lo sabía con tanta certeza como si estuviera sentado dentro de mi cabeza. ¿Y para qué me preguntas si de todas maneras no vas a creerme? No es que no te crea, respondió. Es que es la verdad, estás mintiendo. ¿En qué te basas para estar tan seguro de que miento? Porque escucho todo lo que piensas. Esa frase hizo que mi cuerpo se quedara gélido. Sentí como si me hubieran metido a la fuerza en un congelador del tamaño exacto de mi cuerpo. Era una sensación gélida y asfixiante, como si me faltara el aire. Y no era por el significado de la frase en sí, sino por la forma en la que la comunicó. Esa voz resonó dentro de mi cabeza, clara en cada palabra, sin que él hubiera llegado a abrir la boca ni un milímetro. Esto ya es demasiado. Hace estas cosas extrañas frente a mí como si nada, una y otra vez, sin molestarse en explicar nada. ¿Es que acaso tiene la intención de amenazarme para que le tenga miedo? No te estoy amenazando, otra vez. Se metió en mi cabeza otra vez. ¿Qué? Metido en la cabeza ni qué 8 cuartos. Estoy parado aquí mismo. Oye, ya basta, grité, perdiendo la paciencia. Escuchar su voz resonando con fuerza dentro de mi mente mientras permanecía frente a mí, con la boca cerrada, era una sensación tanto aterradora como frustrante. Maldita sea, ¿qué demonios estás haciendo? Solo te demostraba que no puedes mentirme, respondió él de manera irritante. Si solo te lo hubiera dicho, no me habrías creído de todas formas. Así que te lo demostré para no tener que explicarme varias veces. Me quedé sin palabras. No solo su vida estaba ligada a mi existencia, no solo tiene una fuerza sobrehumana y puede aparecer y desaparecer como un fantasma, ahora resulta que también puede leerme la mente y comunicarse conmigo por telepatía. Mi vida se está volviendo demasiado aterradora. ¿Significa eso que sabrá todo lo que estoy pensando? Pregunté. Sí, respondió con su habitual cara de aburrimiento. ¿Y puedes hablarme directamente al cerebro como hiciste hace un momento? ¿En cualquier momento? Sí. ¿En cualquier lugar? Sí. ¿Sin importar la distancia? Sí. ¿Normalmente puedes hacer esto en todo el mundo? No. ¿Y entonces por qué conmigo sí puedes? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Pensé que él tendría respuesta para todo. A decir verdad, solo sabe mucho en comparación conmigo, que no sé nada, pero en general no ha ayudado a aclarar ni un poco todos los disparates. Te dije que es la primera vez. Solo han pasado 24 horas. ¿Qué tanto esperas? El segador se cruzó de brazos y me miró con reproche. Aunque tal vez si alguien no estuviera causando problemas, yo sabría algo más. Yo no te pedí que vinieras, murmuré para mis adentro. ¿Crees que te iba a dejar morir? Pero por supuesto, él escuchó. Ya sabe incluso las cosas que no digo en voz alta. Deja de comportarte como un niño. ¿Un niño? Mis cejas se fruncieron automáticamente al escuchar esa palabra. ¿Yo? ¿Un niño? Sí, respondió con la cara inexpresiva. ¿No, no entiendes razones? Si no eres un niño, ¿qué eres entonces? ¿Sabes cuántos años tengo? ¿Ahora vas a intentar intimidarme con tu edad? Solo digo que ya no soy un niño. ¿Y tú sabes cuántos años tengo yo? Me detuve en seco. Ese era un punto bastante interesante. ¿Cómo cuentan los segadores su edad? ¿Tienen una infancia o ya nacen así? Al principio pensé que no podían morir, pero dada la situación parece que sí pueden, aunque sea en un caso inusual. Si es así, significa que normalmente deben ser muy longevos. Quizás tengan 400 o 500 años como los vampiros. Entonces, este maldito segador es más viejo que yo. Y bien, ¿ya vas a llamarme Pi? Metió la mano en los bolsillos del pantalón y arqueó levemente una ceja, como si disfrutara de su pequeña victoria en esta ronda. A pesar de que yo ni siquiera había dicho nada, solo lo había pensado. No, respondí con firmeza. El joven segador se encogió de hombro con indiferencia.
A juzgar por su actitud no le importaba cómo lo llamara. Solo disfrutaba de haber ganado la discusión. Después de eso, el silencio se apoderó de la habitación. Él no parecía ser de los que inician una conversación, y yo no sabía más qué decir. Ya le había preguntado todo lo que me causaba dudas y me había quedado sin argumentos para pelear. Al mirar de reojo la sábana que aún colgaba del techo, sentí una punzada de desolación. No sabía si era por ver algo así en mi propia habitación o porque una vez más no había logrado mi cometido. De pronto, la sábana que estaba colgada fue arrancada de golpe y cayó al suelo. A pesar de que tanto el segador como yo seguíamos en el mismo sitio, obviamente no había sido yo. Si alguien podía hacer algo así, tenía que ser el hombre que estaba allí parado en las manos, con las manos en los bolsillos. No me obligues a eliminar de aquí todo lo que pueda servir como arma, dijo el segador con voz plana. Al mismo tiempo, la sábana amontonada en el suelo comenzó a estirarse y a doblarse sola con meticulosidad. No quiero tratarte como un prisionero, así que por favor sigue las reglas. Solo hay una. Giré la cara hacia otro lado. No quería prometerle nada, pero tampoco tenía ánimos para seguir discutiendo. Está bien, si estás cansado, duérmete, dijo sin obligarme a hablar. El segador arrojó las sábanas perfectamente dobladas sobre la cama, antes de caminar hacia el centro de la habitación para poner la silla en su lugar. Apago la luz. Me quedé inmóvil un momento. El segador se volvió a mirar con la mano apoyada sobre el interruptor, esperando una respuesta. Asentí levemente con la cabeza. No me sentía cansado, ya que en todos estos días no había hecho absolutamente nada, pero en este momento recostarme un poco me vendría bien. No me dormiría, solo quería estar en silencio. Ah, no, espera. El segador pareció recordar algo de pronto. No llegó a apagar la luz, sino que apuntó con el dedo índice y giró levemente la muñeca. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero por un instante y tras parpadear otra vez, la sábana que estaba doblada ya estaba puesta en el colchón. Ahora sí ya puedes dormir. Era como si un sueño de la infancia se hiciera realidad. Sentía que estaba viviendo en un mundo de magia, con la diferencia de que no resultaba tan emocionante o deslumbrante como uno imaginaría. La luz se extinguió de golpe, dejando solo oscuridad. Me recosté automáticamente. Aunque aún hace un momento pensaba que no estaba cansado, de repente me invadió una somnolencia, abrumadora. Mi cuerpo se volvió pesado en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Mis párpados también pesaban tanto que ya no podía obligarlos a abrirse. Todo se apagó rápidamente junto con mi última pizca de conciencia. No recordaba haber dejado el aire acondicionado tan frío. Esa temperatura, que superaba lo agradable, me obligó a abrir los ojos y despertar. Pero lo primero que percibí fue la oscuridad, aunque no amanecía, lo que significaba que solo había dormido pocas horas. Parpadeé lentamente, ajusté mi vista a la penumbra, recorrí la habitación con la mirada, pasando el techo al borde de la cama hasta que, me sobresalté violentamente y me incorporé de un salto a ver que había alguien sentado junto a la cama en medio de la oscuridad. Y no solo estaba sentado allí, me estaba mirando fijamente. Es más, ni siquiera se inmutó por mi grito. ¿Qué demonio estás haciendo? Protesté antes de estirar el brazo para esconder la lámpara de noche. ¿Qué? Preguntó el segador psicópata con voz plana, sin verse afectado lo más mínimo. ¿Soy yo quien debería preguntar por qué me estás mirando fijamente? Pensé que ya te habías ido. ¿Cómo me voy a ir? Si lo hago, te suicidarás a escondidas otra vez. No lo haré. Lo siento, pero no puedes mentirme. Si tienes la oportunidad, lo harás de nuevo sin dudar. Pero, ¿no ves que estaba durmiendo? ¿Cómo me voy a suicidar mientras duermo?
Si puedes dormir, puedes despertar. Mira, ya despertaste. Me quedé realmente sin palabras. Él respondía todo con esa cara de aturdimiento, actuando como si no supiera nada, como si no pensara que sus acciones eran extravagantes y que solo yo era el que estaba haciendo un escándalo. No puedes quedarte vigilándome así todo el tiempo. ¿Por qué no? Ya te dije que de ahora en adelante estaré contigo las 24 horas del día. ¿Eh? Exclamé con incredulidad. ¿Cuándo dijiste eso? Antes de que te durmiera. No me dijiste absolutamente nada. ¿En serio? Dijo el extraño segador con su habitual cara de palo. Quizás se me olvidó. Bueno, te lo digo ahora, de ahora en adelante estaré contigo todo el tiempo. ¿Estás loco? No puedes. No te estoy pidiendo permiso. Oye, hasta que descubra cómo solucionar este problema, te vigilaré las 24 horas del día. Me llevé la mano a la cabeza, hundiéndola entre ellas sin saber qué hacer. Es un testarudo de primera. Sé que aunque discuta hasta la muerte no ganaré, porque él no tiene la menor intención de escuchar mi opinión. Soy el único que tiene que acatar órdenes. Esto no puede ser real. No tiene ningún sentido. Oye, aunque yo intentara suicidarme de verdad, terminarías impidiéndolo a tiempo de toda forma, ¿no? No veo la necesidad de que esté vigilando así todo el tiempo. No, esta última vez casi no llego a tiempo, dijo. Y no pienso permitirme fallar de nuevo. De ahora en adelante no te quitaré la vista de encima. Entonces ya no lo haré. Aunque ya no intentes suicidarte, tengo que seguir observándote de cerca de todas maneras. Tu destino tiene problemas, aparece y desaparece constantemente. Aunque tú mismo no quieras morir, podría ocurrir cualquier otro incidente que te mate. ¿A qué te refieres con eso de que aparece y desaparece? A tu nombre, respondió, en el tablero del último día. Parpadeé confundido. Su explicación no me ayudó a entender nada y parece que el señor segador pudo leer mi expresión, así que continué explicando. Los segadores ven los nombres de las personas que van a morir en un tablero, 24 horas antes de que llegue su día. Ese tablero se llama el tablero del último día. ¿Y está mi nombre en ese tablero? Sí, respondió con total seguridad. Ha aparecido ya varias veces. Aparece y desaparece, no sé por qué. Por eso tengo que controlarte yo mismo. Ya no puedo confiar en el tablero. Aunque lo explicara de esa forma, no hacía que el asunto sonara más normal. ¿Vivir con él las 24 horas del día? Ni siquiera con Pifá estaba todo el tiempo. ¿No es esto demasiado? No hace falta que me prestes atención a lo que quieras. Yo solo estaré cerca de ti todo el tiempo, eso es todo. ¿Quién demonios puede hacer algo así? Hablo en serio. Tú podrías ser el primero, inténtalo. Solté un largo suspiro. No estaba seguro si me debía sentir importante o como una carga. Diga lo que diga, no te vas a ir, ¿verdad? Pregunté. Exacto, respondió con la misma firmeza de siempre. Discutir es solo una pérdida de energía. Está bien. Esa era la única respuesta que podía darle por ahora. No sabía dónde llegaría todo esto, o qué tan terrible sería tenerlo siguiéndome a cada uno de mis pasos. Haz lo que quieras. Bien, asistió el joven segador, y ya deja de idear formas de escapar de mí, porque es absolutamente imposible. Exclamé frustrado. Había olvidado por completo que él percibe todo lo que pasa por mi cabeza. ¿No es esto una violación a los derechos humanos? Claramente está invadiendo mi privacidad. Invasión es intentar entrar sin el permiso del dueño, pero yo no estoy intentando hacer nada. Tus pensamientos entran solo en mi cabeza. Y que sepas que esto solo me pasa contigo. Con las otras almas no es así. Soltó todo ese discurso respondiendo a cada una de las preguntas de mi mente. ¿Estás seguro de que no somos almas gemelas? Pensé que los médicos eran menos fantasiosos, perdón.
Cerré la boca de golpe. Nunca nadie me había dicho que fuera un fantasioso. Yo mismo siempre he considerado que la ciencia guía mi vida de forma racional, hasta que me encontré con este segador. Solo preguntaba, yo tampoco creo que alguien como tú pueda ser realmente mi alma gemela, dije haciéndome un pequeño gesto de desprecio con los labios, solo para fastidiarlo. ¿Y crees que ese novio tuyo que se murió sí lo era? ¿Qué has dicho? El irritante segador se negó a responder. Pues no lo sé. No sé si éramos almas gemelas. Ni siquiera sé si eso de las almas gemelas existe de verdad. Pero lo amo. ¿Acaso no puedo elegir creer que él era la persona que nació para estar conmigo? Ya duérmete. Hablar contigo me da un dolor de cabeza tremendo, murmuró el segador. Es increíble que dijera eso. El que debería tener dolor de cabeza soy yo. ¿Y tú no vas a dormir? Yo no necesito dormir. ¿Qué quieres decir? ¿No has dormido nunca? No. ¿No te cansas? No. Ya veo. Así que los segadores no se cansan. ¡Qué envidia! ¿Qué? Yo también quiero ser un segador. El segador real me miró fijamente en silencio. Una densa masa de sensaciones comenzó a emanar de él. Sentimientos que no supe interpretar, pero que resultaban extrañamente asfixiantes. No sé si accidentalmente toqué alguna fibra sensible, pero yo solo dije porque realmente lo sentía así. No, no quieres serlo de verdad, dijo con voz grave y pausada. No, no sé que no me canses, que no me canse, no significa que nunca pueda tener un descanso. Si de todas formas no te cansas, ¿para qué querrías descansar? Me refiero a mi cuerpo. Cada vez que me sostiene la mirada, siento como si estuviera devorando mi alma poco a poco, sin prisas, con suavidad, pero de una manera aterradora. Esta es sin duda otra cosa en la que es totalmente distinto a Pifá. Mi cuerpo no se cansa, pero mi espíritu sí, puede agotarse, y la mayor parte del tiempo se agota discutiendo contigo, así que duérmete. El segador cortó la conversación tajantemente, sacudió la mano con ligereza y la lámpara de noche se apagó de golpe. Sentí como si me empujara suavemente para que me recostara, y la manta se deslizó solo hasta cubrirme el pecho, sin que yo tuviera que hacer el menor esfuerzo. No importa cuántas veces pase, sigue siendo aterrador. Me rendí ante el silencio y dejé que hiciera su trabajo. Así que no me quedó más remedio que yacer con los ojos abiertos en medio de la oscuridad. El segador no me estaba mirando fijamente todo el tiempo como yo pensaba. Era lógico, contemplar el cielo debe ser mucho más placentero que sentarse a observar a alguien dormir. Me preguntaba qué estaría pasando por su mente, porque desde que nos conocimos nunca he podido adivinar sus pensamientos. Yo no puedo hacer nada de eso. Me hace sentir como si estuviera hablando con alguien que está detrás de un muro alto y enorme que no puedo escalar. ¿Tienen corazón los segadores? A juzgar por su comportamiento, parece que no posee eso que llamamos empatía. Quizás no fue creado para tener esa clase de sentimientos. Siendo así, ¿debería llamarlo triste o afortunado? ¿Cuándo vas a dormirte de una vez? La voz del segador junto a la cama rompió el silencio. Entonces recordé que él escucha todo lo que pasa por mi cabeza. Qué vergüenza. Ahora sabe que he estado aquí acostado pensando en él mientras no podía conciliar el sueño. Ya no tengo sueño, respondí con voz baja. Estás destruyendo mi paz. Pues lo siento. ¿Vas a quedarte sentado ahí hasta que amanezca? Sí. ¿No te aburres? No. ¿Sueles hablar con alguien más? No sé, ¿con otros segadores? No. Ya me convencí de que no habla con nadie en absoluto. Sus habilidades sociales tienen una puntuación de -1000 millones. Oye, ¿de verdad no vas a dormir? Me interrumpió justo cuando me preparaba para lanzar la siguiente pregunta.
Ya te dije que no puedo conciliar el sueño. Entonces, quédate en silencio. Hace un momento estaba en silencio. ¿Fuiste tú quien se puso a escuchar lo que pienso? Él suspiró, seguramente ya sin ganas de discutir, porque sabe perfectamente que esta es una situación que ninguno de los dos puede evitar. Pensándolo bien, es mejor que yo no pueda escuchar sus pensamientos. De lo contrario, acabaría perdiendo la razón muy pronto. Oye, está bien, si no vas a dormir, no duermas, dijo el joven segador. ¿Qué más quieres saber? Normalmente esa es la pregunta que suelo hacerme mentalmente cuando los médicos residentes se me acercan. Sé que es mi deber y que es bueno que sean preguntones, pero lo lamento. En los días que estoy exhausto hasta la médula, yo también soy un mal médico en mi propio interior. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Lo que recibí como respuesta fue un silencio enorme y extraño. Si vas a estar vigilándome todo el tiempo de esta manera, lo mínimo es que sepa tu nombre. 14. ¿14? Repetí lo que había oído dudoso. ¿14 qué? Mi nombre. ¿Te llamas 14? ¿El número 14? Sí. Qué extraño. ¿Qué tiene de extraño? Lo escuchó otra vez. Es que en toda mi vida nunca he conocido a nadie que tenga un número como nombre. Hay muchísimos, dijo él. 1, 2, 3, 9. Hasta existe el nombre Ford. Ya bueno, sí, pero nunca he conocido a nadie con un número de 2 dígitos como 14, 15, 16 o 17. Sí, lo digas a quien se lo digas, a todos le parecerá raro. Supongo. ¿Por qué te llamas 14? ¿Y por qué tú te llamas Juan? ¿Por qué tienes que responderme con otra pregunta? Se negó a contestar. Solté un suspiro ruidoso por la frustración. Mis padres me lo pusieron. Respondí rápido. Listo, ya contesté. Ahora responde tú lo mismo. Escuchar esa respuesta me irritó, pero aún más que antes, pero al mismo tiempo me hizo sentir un poco estúpido. En realidad el hecho de que me devolviera la pregunta ya era la respuesta en sí. A alguien se lo puso, qué pregunta tan obvia. Entonces los segadores también tienen padres, ¿no? ¿O es que ellos también fueron humanos alguna vez? Ellos no son mis padres, pero sí, alguien me puso este nombre. ¿Y esa persona te dijo por qué te puso 14? Sí. ¿Y qué te dijo? Adivina. ¿Será porque naciste un día 14? Ya yo no tengo fecha de nacimiento. ¿O porque eres el segador número 14? Él guardó silencio. ¿Significa esto que adiviné? Exacto. Lo sabía. No soy nada malo en esto. Eso significa que tiene que haber segadores llamados 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ajá. ¿Y cuántos hay en total? No lo sé. Deben de ser muchísimos, murmuré. Entonces es comprensible que quien los pone nombre use números. Si son tantos, sentarse a pensar en palabras hermosas o con significados profundos debe ser agotador. Supongo. ¿Se me sigue escuchando? Sí, Ok, continúa entonces. ¿Pero no te sientes mal porque sea así? No, respondió con total naturalidad. Nadie recuerda el nombre de un segador de todas formas. Ellos solo recuerdan el nombre del muerto. Pensé que esa frase era bastante triste, pero probablemente yo era el único que lo sentía así. 14. No le daba importancia a cómo se llamaba. Simplemente cumplía con su deber una y otra vez, sin exigir que nadie recordara su nombre. Ahora que lo escucho más, creo que el nombre 14 te queda bien. Parece el nombre de un personaje de anime. Si así lo crees, está bien. Seguía igual de indiferente, incluso ante un halago no parecía sentirse agradecido. Mi madre, dice Wong, tenía problemas de infertilidad. Ella y mi padre lo intentaron durante muchos años antes de poder tenerme.
Fueron a muchísimos médicos y yo no llegaba. Así que intentaron suplicarle a Dios. Poco después mi madre quedó embarazada de mí con él, por eso me pusieron de nombre Won. Para que entiendan un poquito más, en tailandés la palabra Won proviene de On Won, que significa suplicar, rogar o pedir encarecidamente. Por eso le pusieron ese nombre a Won cuando llegó a la vida de sus padres. Hablé por hablar sin saber realmente por qué le contaba esto a 14, ya que a él no le interesaba saberlo. Pero no podía dormir y charlar con él de cualquier cosa que no estaba tan mal en una situación como esta. Otros parientes no estaban muy de acuerdo porque pensaban que el nombre era de mal augurio. Decían que con el nombre Won tendrían que pasarme la vida suplicando cosas a los demás. Pero que mi madre insistió en ponérmelo. Dijo que yo en el futuro demostraría por mi cuenta si el nombre era de mal augurio o no. ¿Y ya lo has demostrado? Me sorprendió bastante que me devolviera la pregunta. Pensé que ni siquiera me estaba escuchando. Creo que sí, respondí. He hecho todo por mi cuenta. Nunca le he pedido nada a nadie. Entonces tu madre tenía razón. Hasta el día en que mi novio murió. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que me detengo a reflexionar sobre esto. Es una historia de mi madre que me contaba de que era niño y que todavía recuerdo vívidamente. Ella solía decir que cuando me hiciera adulto, le demostraría a todos que no tenía necesidad de suplicar. Si me hubiera acordado de esto hace apenas una semana, habría podido responder con el pecho erguido y con total confianza que nunca le había suplicado nada a nadie. Ese día le supliqué a todo lo que se me ocurrió, incluso a Dios, en el que mi madre cree tan ciegamente, pero en el que yo nunca creí. Puedes imaginarlo, ¿verdad? Soy gay. Es difícil para mí seguir ese camino. Por eso mi madre nunca me obligó a ir a la iglesia con ella. Podría decirse que me entendía, pero supongo que en el fondo también debía sentir algo de vergüenza de llevar a su hijo gay a la iglesia. ¿Eso significa que odias a Dios? ¿Odiarlo? No lo creo. Ni siquiera lo conozco, pero le suplicaste. No fue solo a él. Inhalé y exhalé lentamente. Le supliqué a todo lo que se me vino a la mente, a mis padres, al cielo, al aire, al universo, a cada deidad de cada creencia. Se lo pedí a todos ellos, porque en ese momento fui consciente de que yo no podía hacer nada. Y dice que de solo recordarlo, le volvía ese dolor punzante en el pecho, que no se había ido y que no iba a desaparecer tan rápido. Probablemente, dice, no desaparecería nunca. Mientras yo siga aquí, ese dolor seguirá habitando en cada molécula de aire que respiro, extendiéndose y apuñalando cada rincón de mi cuerpo hasta que muera. Si te hubiera conocido antes, ¿podrías haberme ayudado?, le pregunta a 14. No, le dice este. Y le vuelve a preguntar Won. ¿Y si fuera ahora, puedes traerme a Pifá de vuelta? Y él le dice, un muerto es un muerto. Y si fuera un error, no existen los errores. Yo lo soy. Yo soy un error, le dice Won. Tú no estás muerto. Pero Pifá, tú eres la razón por la que él le tenía miedo a la muerte, le dice 14. ¿Pifá tenía miedo? La mayoría de las personas temen a la muerte, le dice 14. Es algo normal. ¿Llegaste a verlo? No, él no era mío, le dice. Pero lo conoces. Conozco a todas las personas que forman parte de tu vida. Entonces, ¿sabes algo sobre el día en que él murió? No lo sé, le dice. Esa respuesta cayó sobre mí como una piedra de varias toneladas. Antes de morir, ¿tuvo mucho miedo? 14 le dice, murió al instante. No tuvo tiempo de sentir miedo. Las lágrimas cálidas rebalaban por mis sienes.
Cerré los ojos, intentando ahogar los sollozos. Deseaba que no hubiera sentido dolor. Esperaba que no hubiera sufrido antes de marcharse, pero al escucharlo de esa forma, seguía siendo igual de cruel. Pifa se esforzó por vivir de la mejor manera posible durante sus 37 años. Se esforzó por recomponer, las piezas rotas de su familia para ser un hombre íntegro. Fue casi la mitad de la vida de una persona. Y todo eso se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, en un solo segundo. Lo mejor de mi vida desapareció en un parpadeo, dijo Won. Él dice que no sabe cuánto tiempo se pasó llorando, pero que fue lo suficientemente bastante tiempo porque en un momento el sueño lo venció. Lo que lo levanta es la luz que empieza a darle en sus ojos, pero también un grito que se escucha. Mientras él luchaba con fuerza para abrir sus ojos, dice que escuchaba ese grito que venía de afuera. Hace que salte de la cama y corra fuera del dormitorio. Y lo primero que ve es a 14 parado frente a la puerta del apartamento que estaba abierta de par en par. En el suelo estaba Oscar, sentado con los ojos desorbitados junto a una chica menuda. Entonces piensa que ella empezó con problemas desde temprano. Lo primero que tuvo que hacer es pedirle disculpas a la administración por todo el alboroto que se había causado. Y después era intentar de hablar con Oscar, ya que éste se encontraba tan pálido y mareado que tuvo que pedirle a 14 que lo ayudara a cargarlo adentro. Pero este como que no colaboraba. Entonces, de una manera severa y firme, le tuvo que decir que si no se dejaba ayudar, se iba a tener que quedar a dormir frente a la puerta, porque él ya no podía cargarlo. Eso dice que hizo que Oscar se incorporara y se dejara ayudar por 14. Pero obviamente que cuando pasaron, empezaron las preguntas. Lo primero que le preguntó Oscar a Won es si ya se sentía mejor, si ya estaba bien. Entonces Won le dice que estaba mejor. Ya se fue ese fantasma, le dice. Ya te dije que no es un fantasma. Pero es que se ve exactamente igual a Fa. ¿Estás seguro de que no es un fantasma? ¿Qué fantasma se aparecería a plena luz del día y además caminaría para abrirle la puerta? El fantasma de Fa. Deja de fantasear. No es un fantasma. Él es... Me detuve sin estar seguro de cómo explicarle a Oscar quién era 14. Es un amigo, le dice. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? Nunca antes había oído hablar de él. Si tuvieras un amigo que se pareciera tanto a Fa, es imposible que Fa no lo supiera. Y si Fa lo sabía, nosotros también deberíamos saberlos, le dijo. Esto hace que Won se quede sin palabras. Y tenía razón, claro, Oscar. Pero, ¿qué se supone que debía decir? Dijo Won. Ah, ¿es un segador que va a vivir conmigo de ahora en adelante? ¿Acaso quería que respondiera eso? Nos acabamos de conocer, respondí. ¿Dónde se conocieron? Por ahí. ¿Por dónde? Pues por ahí afuera. ¿Tú saliendo por ahí? Le dice Oscar. En este momento soy capaz de hacer cualquier cosa, le dice Won. Esa respuesta fue bastante efectiva. Lo entiendo, dice Oscar. Sabemos que esto es muy difícil para ti, pero ¿podrías no desaparecer así de nuevo? Todos estamos preocupados por ti. Won le pide disculpas. En fin, le dice Oscar, qué bueno que ya estés un poco mejor. ¿Y por dónde estuviste metido todo este tiempo? Le dice. Por ahí sin rumbo fijo. Salí a caminar y luego volví a dormir aquí. ¿Y te trajiste a este tipo contigo? Algo así, le dice Won. ¿Es de fiar? Sí lo es. Es una buena persona. Me daban ganas de reír hasta que se me cayeran los dientes, dice Won.
No sé absolutamente nada de 14, pero tengo que decir que es una buena persona solo para que Oscar se quede tranquilo. ¿Y cómo sabes que es buena persona si lo conoces desde hace apenas una hora? Buen punto. Realmente me he vuelto un torpe. Vamos, que yo sé juzgar a la gente. ¿Cuándo me has visto a mí hacerme amigo de cualquier? Así de fácil. Pero de verdad creo que este tipo está bien. Oscar entornó los ojos y me miró fijamente. Ya basta. ¿Ya te acostaste con él? Soltó la pregunta de golpe. ¿Estás loco? Le di un golpe en el hombro. Somos amigos. Solo he venido para acompañarme. No hay nada entre nosotros. Juan, puedes contarnos cualquier cosa. Pi, Oscar, hablo en serio. No hay nada de nada. Pero tú no sueles ser así, le dijo. Nunca traes a nadie a dormir aquí, ni siquiera a tus amigos de siempre, y a ese tipo lo acabas de conocer. Pero es que de verdad no hay nada, no es para nada de lo que estás pensando. Sabemos que se parece a Fa, se parece muchísimo, pero de todas formas, él no es Fa. Esto se está saliendo de control. ¿Acaso cree que fui por ahí de fiesta, encontré un hombre que se parece a Fa y me lo traje a la habitación para acostarme con él hasta que perder el contacto con todo el mundo? ¿En qué trama de película porno cree que estamos? Hermano, mírale bien la cara, le dijo Won. Esa cicatriz en la ceja, las marcas. Va vestido de traje negro de pies a cabeza y además, ¿viste cómo me cargó? Con lo grande que soy yo me cargó como si fuera un cachorrito o un gatito. ¿No te parece eso? ¿No te parece que es alguien aterrador? Para ser honesto, sí me da miedo. Pero ¿qué puedo hacer? Por muy aterrador que sea, no puedo escapar de él. A menos que se me ocurra alguna forma más adelante, una forma de deshacerme de este segador. Sigue soñando, le dijo Won. Maldita sea, me olvidé de él otra vez. Giré la cabeza hacia el dormitorio, irritado porque se había entrometido en mis pensamientos. Al verlo esconderse en la habitación pensé que me daría algo de privacidad, pero qué va, me está escuchando todo el tiempo. Ya te dije que no te estoy escuchando a escondida. Tú mismo me hablas al oído. Hablar al oído de tu tía, pedazo de... ¿Eh? Me detuve en seco a ver la cara de total confusión de Oscar. De todas formas, ya estás loco habitualmente, le dice Won. Cállate de una vez. Solo puedo insultarlo en mi mente. Está bien, me quedaré en silencio. Won, ¿estás bien? Le dice Oscar. Si no estoy loco, me falta poco, dice Won. Estoy bien, le contesta a su amigo. Ya no estoy tan mal como al principio. ¿En serio? Le pregunta. De verdad. Seguí forzando la sonrisa. Mientes de nuevo, le dice Won. Cállate ya, 14. Está bien como quieras. Pero es que sigo sin estar tranquilo, le dice Oscar. Te lo digo sinceramente, no confío nada en ese amigo tuyo. No sé si es un gánster o un mafioso, pero por sospecho va totalmente por el camino. 14, un mafioso. Por su facha podría ser, pero con esa personalidad no creo que pudiera formar parte de ninguna banda. Gracias, dijo 14 con voz plana, pero con un tono de sarcasmo bastante intenso. No es nada de eso, piensas demasiado, dije con naturalidad. ¿Tú qué vas a saber? Esas cosas no se notan a simple vista en un momento. Por eso mismo hay que ir viendo con el tiempo, no hay que juzgar tan rápido. En eso, Won pega un grito. Y todo esto ocurre en un segundo. Mientras él caminaba, arrastró los pies con descuido y pisa el cúter que anteriormente había dejado. Obviamente la hoja afilada corta los dedos de sus pies. Y él pegó un grito del dolor. No se te puede quitar la vista de encima un minuto, ¿verdad? Le dice 14. Pero resultó que hubo alguien más rápido. Ese alguien se había escondido en el dormitorio para no ver a nadie más que a mí. Llegó a mi lado en el mismo segundo en que abrí la boca para gritar. Llegó incluso antes de que la persona que estaba sentada apenas unos metros de distancia. Tú,
tanto es que quieres verme la cara todo este tiempo? Y con eso termina por fin el capítulo 4. Se logró. ¿Se escuchó? Sí. Ok. Oh, tu garganta lo dio todo y más. No doy más, mañana me levanto sin hablar. Todo por No. gritar los goles de Argentina. El fútbol te hizo sufrir hoy día y entre el fantasma y el segador, está difícil para tu garganta. Pero bueno, le dimos pelea, che. Sí. Uf, la hora que es ya. Veamos. Pucha, quedaron varios comentarios entre medio de el que se nos cortó anterior, pero alcancé a ver varios para que comentemos un poquito antes de cerrar, porque esto ha sido bastante largo hoy día. Pero, a ver, algo que había estado viendo acá en los comentarios, para que podamos comentar. Déjenme ver, que esta cosa se nos cerró todo. Ah, y acá tengo los comentarios. Ok, ok. ¿Qué Me tenemos? alegro. Sí, sí, me quedaron en las notificaciones. Bueno, estaba viendo que todas estuvieron sufriendo con la parte del capítulo 3 con Won. Es bastante fuerte. Bueno, ya en los capítulos anteriores le dijimos que esto iba a seguir aumentando de nivel y sí, es súper triste como escuchar todo lo que son los pensamientos de Won, la desesperanza que tenía Won y es bastante fuerte en sí. Y acá en los comentarios estaban todas las chicas también sufriendo. Están varias caritas tristes, así como pobre Won, llorando. ¿Qué más tenemos por Lo que acá? pasa que creo que es por la... Es feo, obviamente, ese tema, Ujú, horrible. Pero en la forma tan explícita que lo cuenta Won, creo que es lo que más impacta. sí, Eh, Porque, o sea, él, textual palabras, dice que ya no quiere vivir. eh, y no lo dice una vez, sino muchas veces repite lo mismo. Pero sus pensamientos son tan libres, o sea, lo dice tal cual, que eso es lo que por ahí impacta más al leerlo. Se fue Connie. Ay, perdón, me activó el micrófono. No, lo que estaba comentando era que aparte de eso como tan directo de cómo habla de la muerte, como en algún punto analiza así como tan fríamente el ya, me quiero morir, ya, listo, y cuál es la manera más efectiva de matarme. Es súper fuerte. Entonces es bastante impactante y a la vez triste pensar que él llegó a ese punto. Y en este capítulo quedó más que claro, al punto ya que llegó Wong que luego de darse cuenta de... Eso es lo otro. Luego de darse cuenta de esa pequeña cosa que nos dijeron en la que Fa no era tan perfecto, que era en relación a los hijos que no llegaban a un acuerdo como pareja, y que después nos cuentan que efectivamente él sí quería tener hijos, sí iba a hacerlo por Wong porque si era con él, era se iba a dar esa oportunidad. O sea que la única cosa en la que Fa no era perfecto, sí lo era. Ya Won se destruye y nosotras también. Así que es una escena bastante fuerte. El, Así que, dicho eso, vamos cerrando, Mara. exacto, bueno, yo de mi parte, chica, acá con la poca voz que me queda, le agradezco nuevamente por estar con nosotras, por acompañarnos siempre, por bancarnos, porque suceden cosas. La parca y el fantasma no nos dejan en paz, sobre todo a mí, pero ustedes están firmes y vuelven a conectarse y eso se agradece mucho porque no nos dejan, no nos sueltan, están ahí junto a nosotros haciéndonos el aguante, así que bueno, agradezco mucho eso. Gracias por todos los lindos comentarios también que nos van dejando, porque siempre dejan lindos comentarios, nos apoyan también en ese aspecto. Y bueno, espero que tengan un buen descanso esta noche, que puedan levantarse bien el día de mañana
Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes con otra nueva lectura. Mm. Bueno, yo me sumo a lo que dice Mara. Gracias por acompañarnos como todos los viernes. Quedamos ahí expectantes qué va a pasar en el capítulo siguiente, así que esperamos tenerla acá la próxima semana para seguir leyendo. Comentar como aviso de utilidad pública, recordar que estamos con la tendencia del evento de Pupabel, así que para que estén ahí atentas a las redes y puedan apoyar a ir sumando, ya que vamos volviendo a las tendencias, así que eso es importante. Y eso, chicas, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos estas más de 2 horas que hemos estado conectadas. Así que tengan una buena noche. Chau, chau. Chau, chau.